En el año 1800, Alessandro Volta construyó el primer aparato conocido que generó corriente continua, en el cual consistía en dos electrodos, uno de plata y el otro de zinc, semejantes a una moneda, separados por un material esponjoso como el cuero. Todo este conjunto estaba sumergido en agua salada. Este conjunto Alessandro Volta le llamó pila o batería. Una batería o pila es un dispositivo que consiste en uno o dos o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Cada celda consta de un electrodo positivo, un electrodo negativo y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya fuera de la batería o pila para llevar así su función, que es alimentar a un circuito eléctrico. Tenemos dos celdas. Las celdas primarias, llamadas pilas no recargables, transforman la energía química en energía eléctrica de manera irreversible. Cuando se agota la cantidad inicial de reactivos presentes en la pila, la energía no puede ser fácilmente restaurada. Como también tenemos las celdas secundarias, llamadas baterías o pilas recargables, que pueden ser recargadas sin más que revertir las reacciones químicas. El principio de funcionamiento de una batería o pila está basado esencialmente en un proceso químico reversible, llamado reducción y oxidación, en el que uno de los componentes se oxida y el otro se reduce, es decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que meramente cambien su estado de oxidación y que a su vez puedan retornar a su estado original. Entre los parámetros de una batería tenemos la energía, resistencia, masa, rendimiento, constante de carga, descarga, tensión, intensidad de corriente, capacidad de carga y carga eléctrica. Tipos de baterías. Entre ellas presentaremos cuatro. Baterías de plomo ácido. Este tipo de acumulador se sigue utilizando en muchas aplicaciones, especialmente en automóviles. Baterías de níquel y hierro. Actualmente la tecnología del níquel es una de las más utilizadas para baterías recargables, esto debido a su capacidad alta y vida longeva. Baterías de iones y litio. Este tipo de acumulador es muy utilizado en electrónicos móviles debido a su peso liviano. Por último, baterías de níquel de zinc, que es un tipo de batería recargable que puede ser utilizado en herramientas eléctricas inalámbricos como cámaras digitales. Esto es todo en la introducción y doy paso a mi compañero quien les explicará sobre el proceso de producción de las baterías. Bueno, gracias por el pase, compañero. Soy los Bono Rodrigo y en esta oportunidad me voy a encargar de las generalidades de las baterías de plomo ácido. Este tipo de batería es muy comúnmente utilizada en todo el mundo y se caracteriza por su gran facilidad de uso, por su capacidad de generar una gran corriente, por su capacidad de soportar un gran voltaje y por la particularidad de que estos son recargables. En cuanto al funcionamiento, este se basa en, como su mismo nombre lo dice, en plomo y ácido, que vendría a ser el electrolito formado por ácido sulfúrico y agua. Los electrodos van a ser los que van a estar formados de plomo, siendo el ánodo formado por plomo puro, pero recubierto de óxido de plomo, y el cátodo recubierto sí por plomo puro, pero que este va a recibir el nombre de plomo esponjoso por la pérdida de electrones que se tiene lugar. En esta batería se tiene lugar la siguiente reacción, en la cual el ácido sulfúrico va a reaccionar con plomo y el óxido de plomo para formar el sulfato de plomo junto a los gases de hidrógeno y oxígeno, los cuales se van a formar por la misma electrólisis del agua que está presente en la solución de ácido sulfúrico. Y dependiendo del modelo que se está utilizando, estos o se van a liberar en el ambiente o se van a recombinar para formar el agua nuevamente. Pero como dije, depende del modelo que se está utilizando. Ahora, el régimen de uso y profundidad de descarga. Como se dijo, este tipo de baterías es utilizado comúnmente por su gran capacidad de generar una gran cantidad de corriente y también por la capacidad de almacenar dicha corriente generada por periodos extensos de inactividad. Esto se valora por las placas de plomo esponjoso que van a tener una gran área superficial que al entrar en contacto con el ácido sulfúrico, es decir, el electrolito, van a formar, van a generar, perdón, dicha gran cantidad de corriente por la pequeña densidad de carga que se va a generar. Y bien, por otro lado tenemos la profundidad de descarga. Esta medida es el porcentaje de energía que se está utilizando y dependiendo de si este es mayor o menor, los números de ciclos carga-descarga que vendrían a ser la vida útil, por decirlo así, de la batería va a ser mayor o menor. En la siguiente gráfica se muestra cómo varían los números de ciclos carga-descarga y la profundidad de descarga, mostrándose que mientras más aumente la profundidad de descarga, menores van a ser los números de ciclos de carga-descarga. Ahora, los tipos de baterías se pueden clasificar mediante su utilización y por el tipo de electrolito que se está utilizando. Por decir, por su utilización tenemos
tres tipos que vendrían a ser las baterías de arranque, las baterías cíclicas y las baterías estacionarias, cada uno utilizado en diferentes ámbitos. Y ahora tenemos los tipos de baterías por su electrolito. Aquí tenemos dos, los de celdas húmedas o BLA y los de válvulas o BRLA. Los tipos de baterías por celdas húmedas vendrían a ser aquellos que son más antiguamente comercializados y que van a requerir un mantenimiento periódico por la misma liberación de gases hidrógeno y oxígeno que se tiene. Y por otro lado tenemos las baterías de válvulas que estos no van a requerir un mantenimiento puesto que están sellados y que comúnmente o van a presentar un recubrimiento de fibra de vidrio o van a tener un electrolito en gel, lo cual va a impedir que los gases de hidrógeno y oxígeno se escapen, lo cual hará que estos se combinen posteriormente en agua. Luego tenemos los modelos más comercializados. Aquí tenemos dos, las baterías de 12 voltios y las de 6 voltios, independientemente de su tipo. Uh, Cada una de estas baterías va a presentar celdas de 2 voltios, por lo que la batería de 12 voltios va a presentar 6 celdas de 2 voltios y la batería de 6 voltios va a presentar 3 celdas de 2 voltios. Ahora, entre las principales fallas o inconvenientes, tenemos que, hablando principalmente de una batería de 12 voltios de celdas húmedas, esta va a presentar que con el tiempo va va a suceder que se va a tener una corrosión de la rejilla o terminal positivo, una formación de sedimento, corrosión de cables de salida superior, sulfatación de placas o sedimentación, de los cuales la sulfatación de las placas es el más común, independientemente del tipo de batería, por la misma reacción que se tiene lugar en la batería y también por el tiempo de uso que este va a tener. Luego, tenemos los aspectos que afectan a la vida útil de la batería. En este tenemos el tiempo de uso, los niveles bajos de líquido electrolito presente en la batería de celdas húmedas, la sobrecarga o escasez de recarga, el uso o de una batería de menor capacidad, el mantenimiento inadecuado, el sistema eléctrico defectuoso o la vibración. Ya para terminar, la composición y manufactura. Como se dijo, una batería consta de un polo positivo y un polo negativo y también de un electrolito, aunque estos no son los únicos componentes, pues van a presentar algunos otros como las conexiones entre celdas, las paquetes de placas, los separadores, el espacio de depósito de materia activa y también el recipiente monobloc de la batería. Pero de esto se va a encargar más a fondo mi siguiente compañero. Muchas gracias. Procesos de producción. El proceso de fabricación de las baterías de plomo ácido empieza desde la obtención de la materia prima, la cual básicamente está constituida por barras de plomo, las cuales se encuentran aliadas con calcio y plata, según la calidad de las baterías que se desean fabricar. El proceso de obtención de las rejillas empieza cuando se colocan las barras de plomo, de calcio y de plata, que están en estado sólido, en un horno de fundición, en el cual las barras se someten a altas temperaturas hasta llevarlas al estado líquido. Desde el horno, a través de una bomba, se traslada el plomo hacia las máquinas regilladoras. Estas máquinas funcionan por gravedad, esto quiere decir que el plomo fundido entra en un molde, el cual le da la forma de la rejilla, y cuando el plomo se enfría se endurece y queda la forma de la rejilla impregnada. Siguiendo, posteriormente, se pasa por un delicado y complejo tren de laminado, que se inicia con la formación de una lámina cuyo espesor será cuidadosamente calibrado y continuará con un proceso de troquelado, para posteriormente pasar a la sección de corte y desplegado y así llegar finalmente a una rejilla de plomo terminada con sus filamentos conductores. Luego se pasa a la producción de óxido de plomo. La materia prima para la elaboración de la pasta de óxido de plomo se encuentra conformada por plomo puro en barra y otros aditivos. El óxido de plomo se obtiene de la siguiente manera. Las barras de plomo son colocadas en un horno que se encuentra a una temperatura superior a 500 grados centígrados. Esta temperatura debe mantenerse constante, para lo cual se inyecta agua y aire al reactor, solo para controlar la temperatura. Estos no intervienen químicamente. En este horno el plomo se encuentra en estado líquido. Luego el plomo se convierte en pequeñas barras cilíndricas, las cuales se llevan a un molino y se obtiene el óxido de plomo. Este óxido es trasladado hacia una tolva, donde se le añaden otros aditivos, y una vez lista la pasta, esta se lleva a la empastadora para proceder con el proceso de empastado de la rejilla. Este proceso se subdivide en dos. El primero es el proceso de pegado de la pasta. Las rejillas obtenidas del proceso anterior son apiladas de manera vertical en una banda y son llevadas a la máquina empastadora.
para ser recubiertas por la pasta de óxido de plomo y otros componentes aditivos para luego cortarlas en forma de placas individuales. Luego de esto se les lleva a una cámara de fraguado controlado y de secado. Este proceso se somete a determinados valores de temperatura y humedad a las placas procedentes del proceso de empastado. Esto permite una mayor adherencia de la pasta a la rejilla. Luego se procede al proceso de formación y colocación de celdas. Las placas provenientes del cuarto de curado son trasladadas hacia las máquinas ensobradoras, las cuales se encargan de fabricar el sobre en el que va la placa, además de colocar dichas placas en el interior de este. El material utilizado para la fabricación de los sobres es polietileno, con la cual se elimina el riesgo de posibles cortocircuitos y además de que mejoran la conductividad eléctrica. A la salida de la ensobradora, existe una banda que se encarga de apilar de 10 en 10 las placas ya ensobradas, para que de esta manera queden listas para ser soldadas y agregarles un terminal de salida a las celdas, y dejarlas listas para ser colocadas en las cajas serigrafiadas. Según la necesidad de corriente que se necesiten, se van a contener una mayor o menor cantidad de placas y van a ser alojadas en celdas monobloques contenedoras. Generalmente se hace un conjunto de 6 celdas. Luego se interconectan directamente una placa con otra por medio de la soldadura. Luego se procede al sellado y colocación de bornes. Las cajas provenientes del proceso anterior son llevadas hacia unas máquinas que se encargan de sellar la tapa que cubre y protege la caja. Todo este proceso se realiza a altas temperaturas. Luego las cajas ya selladas son trasladadas por medio de una banda transportadora hacia donde se encuentran los operadores encargados de colocar los bornes. Posteriormente se sigue con la inyección del ácido. Una vez selladas y con sus respectivos bornes, las baterías son trasladadas hacia un cuarto de colocación de ácido, en donde existe una máquina automatizada, la cual detecta la presencia de las baterías para empezar el proceso de inyección de ácido, en cantidades previamente ajustadas por algún operador. Finalmente se llega al proceso de carga y de control del producto final. Las baterías semilistas provenientes del cuarto de colocación de ácido son colocadas en las líneas de carga. Cuando se completa el tiempo de carga, las baterías son llevadas por el personal hacia una banda transportadora que las lleva a través de un cuarto de limpieza, donde se las lava con agua y luego pasan hacia el cuarto de control del producto final, donde se realiza un control estadístico y de calidad. Este ha sido una breve explicación de los procesos que se siguen para producir las baterías de plomo ácido. Doy pase a mi siguiente compañero. Las baterías de ion litio. Bueno, estas baterías están compuestas por celdas que emplean compuestos de intercalación de litio como materiales positivos y negativos. Entre sus principales ventajas está que estas baterías suelen funcionar entre 3,2 y 3,8 voltios, que comparándolos con las de otras baterías suele ser mayor. Tener un voltaje más alto es importante porque significa que serán necesarias menos cantidad de celdas para lograr el voltaje deseado. Además, podemos mencionar que estas baterías presentan células selladas y no requieren mantenimiento, ciclo de vida largo, amplio rango de temperatura de los circuitos de operación, larga vida útil, baja tasa de autodescarga, capacidad de carga rápida y alta densidad de energía y energía específica. Ahora, ¿cómo funcionan estas baterías? Bueno, funciona como cualquier otro tipo de batería, ya que se aplica una corriente y los iones son forzados desde el ánodo al cátodo. En la batería de ion litio, el flujo de energía se crea cuando los iones de litio dentro del cátodo se transfieren a través de un medio electrolítico al ánodo. Esto representa un evento de carga. El evento de descarga es todo lo contrario, ya que los iones se transfieren a través de un medio electrolítico desde el ánodo al cátodo. Esta acción crea un flujo de voltaje hacia arriba del colector de corriente de cobre y en un circuito cerrado hacia el colector de corriente positiva. Ánodo. La mayoría de los ánodos están hechos de un material o de una mezcla de dos materiales. El ánodo uno de los más usados hasta ahora y que genera mayor interés es el titanato de iones de litio. La ventaja de este titanato es que funciona a una temperatura más baja que otros ánodos. Y la desventaja su desventaja es que es muy caro.
Las alternativas que se manejan son el silicio y el estaño. Sin embargo, estos reducen la vida útil de la batería. Cátodo. Los principales cátodos que se usan según Dang y Elrich del 2011 son los siguientes. Fosfato de hierro de litio. Tiene una capacidad de alta potencia y es más tolerante a altas temperaturas. Níquel, manganeso, cobalto. Muestra un voltaje nominal de 3,6 voltios, que es alto. Óxido de cobalto y litio. Tiene una mayor densidad de energía y un ciclo de vida más largo. Níquel, cobalto, aluminio. Tiene una alta potencia, por lo que se aplica en artículos portátiles, y óxido de manganeso y litio, que tienen una alta potencia de energía pero un ciclo de vida más corto. Electrolitos. Según Linden y Reddy, los 4 tipos de electrolitos más importantes son los siguientes. Electrolitos líquidos, que son soluciones de sal, de una sal de litio en disolventes orgánicos. Electrolitos en gel, en las que no hay fuga de solución. Electrolitos poliméricos, que son viscosos y poco volátiles, según Gray. Y los electrolitos cerámicos, que son conductores iónicos. Las sales. Según Linden y Reddy, en la tabla que se puede apreciar actualmente se muestran las sales más conocidas. De ellas se tienen las más importantes. Y estas son dos. La primera, que es el hexafluorofosfato de litio, que es el más usado en las baterías de ion litio. Y el bisperfluoroetanosulfonimida de litio, o también conocido como BETI, que es estable en el agua y no corroe al aluminio. Disolventes. McEwen et al. En el año 99 dijo que estos eran los disolventes principales para las celdas de litio. De ellos, los más usados son el carbonato de etileno y el carbonato de propileno. Conductividad de electrolitos. Usando una solución de hexafluorofosfato de litio 1 molar y combinándola con un disolvente, se obtuvieron los siguientes resultados. De ellos, que se aprecian en la siguiente tabla. De esos resultados, la solución más estable, a pesar de que no da la mejor conductividad, es el carbonato de propileno. Cuando se combina la solución de hexafluorofosfato de litio 1 molar con 2 disolventes, se muestran los resultados en las siguientes dos tablas. De acuerdo a estas tablas, la solución carbonato de etileno acetato de metilo ofrece la conductividad más alta. Cuando se tiene la solución de hexafluorofosfato de litio 1 molar, pero ahora con 3 disolventes, se tiene la siguiente tabla. Por lo general, estas mezclas ofrecen una alta conductividad y un amplio rango de temperatura, como se puede ver de entre menos 40 grados Celsius y 80 grados Celsius, según Linden y Reddy. Capacidad irreversible y la IES. La IES es la interfase de electrolitos sólidos, que es aquella que le imparte estabilidad extrínseca al sistema y logra que la batería sea duradera. Y la capacidad irreversible depende de la formulación del electrolito y también del electrodo. Según Guyomark y Tarascon, en el año 95, los carbonatos de aquilo, que son la base de los electrolitos, son aquellos que dan menor capacidad irreversible. Proceso de producción de baterías cilíndricas de ion litio para automóviles. Según Linden y Reddy, se necesitan 84 células de ion litio para fabricar una batería. El proceso de producción de una celda de ion litio se aprecia en el siguiente diagrama de flujo, que será explicado de la siguiente manera. Obtención del electrolito. La sal de litio y el disolvente se mezclan para formar el electrolito. La sal de litio ya se dijo que se podía hacer hexafluorofosfato de litio, y los disolventes más usados también se dijeron antes, el carbonato de etileno y el carbonato de propileno. Obtención del ánodo. El electrolito es aplicado en una máquina, tipo impresión sobre láminas de aluminio, y ello nos va a dar el ánodo.
que va a tener, después de ser prensada, 180 micrómetros de espesor y va a almacenar 150 vatios hora por cada kilo de batería. Producción final. El cátodo estuvo hecho por una lámina de cobre mezclada con un disolvente de la misma forma como se explicó antes con el ánodo. Este cobre tiene un espesor de 200 micrómetros. En una bobinadora, para terminar, el ánodo fue unido con el cátodo sobre un mandril de acero. Así se obtiene una célula de ion litio que almacena una carga de 3,8 vatios. Producción de baterías de ion litio para celulares. Este proceso inicia con el mezclado, en la cual se adiciona el óxido de litio-cobalto, que generalmente se obtiene a partir de nitratos, a un horno, en el cual también se le van a adicionar un aglutinante y un agente conductor, para que sean mezclados. Una vez terminado este proceso, el producto pasa a la siguiente etapa, que es el recubrimiento. En esta etapa se unen las láminas de aluminio y cobre con sus respectivos materiales activos, que son el óxido de litio-cobalto y grafito, respectivamente. Para esto se utilizan los rodillos tensores que permiten unir uniformemente los materiales. Luego, se verifica la calidad de las láminas con la ayuda de un inspector de rayos X. Prensado, troquelado y laminación. En esta etapa se utiliza una prensa rodante de 800 toneladas para reducir el espesor de las láminas utilizadas, y se cortan las láminas en los tamaños correspondientes para cada batería. La siguiente etapa es la deformación, en la cual se unen los electrodos y el separador con ayuda de una máquina que enrolla todos los materiales, para luego unir los terminales en ambas caras de la celda. Además, se le agrega una cinta aislante para prevenir los cortocircuitos. La siguiente etapa es el de sellado, en la cual se cubre la batería con las láminas de aluminio mediante un proceso de termosellado y se le adiciona una capa protectora de plástico. Luego sigue el llenado del electrolito. Secado al horno. En esta etapa se colocan las baterías en una habitación a 44 grados Celsius por un tiempo de 48 horas, donde envejecen antes de continuar con el proceso. Plástico. En esta etapa se utilizan las cámaras de vacío para eliminar el exceso de plástico de la celda que se adicionó anteriormente. En estas máquinas se perfora el plástico y se sella con calor. Luego pasan a la etapa de cortado y pegado. SOC y OCB. Con SOC nos referimos al estado de carga, la cual corresponde al porcentaje total de energía que se encuentra disponible en determinado momento. Y con OCB nos referimos al voltaje de circuito abierto, la cual se determina cargando o descargando la batería mientras se mide cada cierto tiempo el voltaje, la corriente y el tiempo transcurrido desde el inicio de la medición hasta que la batería se encuentre plenamente cargada o descargada. Luego se vuelve a almacenar las celdas en una habitación por 5 días, 3 a alta temperatura y 2 a temperatura ambiente, para luego pasar a otro proceso de inspección para verificar la calidad del producto. Luego sigue el etiquetado de la celda, donde se colocan las especificaciones del producto. Luego sigue la etapa en la que se agrega el BMS o sistema de gestión de batería a cada celda, el cual es un sistema de seguridad para prevenir accidentes. La siguiente etapa es almacenar nuevamente las baterías por 72 horas para que se encuentren en un aislamiento térmico. Finalmente, las baterías pasan por pruebas de impedancia y voltaje para luego ser empaquetadas y almacenadas. La batería de polímeros de iones de ion de litio polímero, o más comúnmente batería de polímero de litio que se simboliza por LiPo, son pilas recargables compuestas generalmente de varias células secundarias idénticas en paralelo, que aumentan la capacidad de la corriente de descarga, en donde están a menudo disponibles para aumentar el voltaje total requerido.
Estas baterías funcionan siguiendo el mismo principio que las baterías de iones de litio, que consiste en el intercambio de electrones entre el material del electrodo negativo y el material del electrodo positivo, mediante un medio conductor. Para evitar que los electrodos se toquen directamente, se coloca entre ellos un material cuyos poros son microscópicos, que permite que solo los iones migren de un electrodo a otro. Su característica principal es que esta es una batería ligera que almacena una elevada cantidad de energía. Como esta batería está compuesta de celdas, cada una de ellas, estamos hablando de las celdas, debe poseer un ánodo, un cátodo y un electrolito. Y para la no degradación de la batería se incluyen algunas capas intermedias para así evitar lo que estamos diciendo. Además de esto, se debe fijar una temperatura, ya que esta propiedad está relacionada con la conductividad y para ello este valor debe ser un alrededor de 40 grados Celsius aproximadamente, ya que a ese valor la batería funciona aceptablemente. Hay que evitar la humedad en el ambiente también. Para la fabricación de la lámina de litio, se parte de un lingote de litio puro, que está constituido por un 99% de esta sustancia, de un alrededor de 5 kilogramos de masa, en donde reduciremos su grosor. De allí, con esa muestra realizamos un proceso de extrusión, que consiste en fundir y moldear el material a flujo constante, para obtener la forma deseada de cierto polímero debido al bajo punto de fusión de la sustancia. Luego de este proceso, lo que nos permite la extrusión es que el grosor mínimo debe ser del orden de 0,2 milímetros, pero este valor no es admisible. Por ello es necesario reducir aún más el espesor, mediante un proceso de laminado o laminación, que consiste en la reducción de este valor. Esta parte del proceso debe realizarse en frío, para así aprovechar el bajo punto de fusión del litio. Dada la precisión a la que se ha de trabajar en estas láminas, es necesario que se realicen controles de calidad continuos simultáneamente a la salida de los procesos tanto de laminado como de extrusión. Se sitúan unos medidores de espesor, velocidad, implementados de diversas maneras, como puede ser mediante básculas de precisión combinadas con encoders de giro, con los cuales a partir del peso, velocidad y densidad del material podemos conocer el espesor de la lámina. El proceso final antes de su ensamblado en una lámina de litio es el enrollado, un motor sincronizado con la maquinaria de mecanizado, así como con los elementos de control, va recogiendo la lámina, enrollándose en unos carretes para su almacenamiento. Posteriormente de ello, se debe obtener el electrolito, que debe reunir ciertas características para su uso de esta batería. Luego de ello, se fabrica la lámina de aluminio, en donde primero su superficie debe ser totalmente lisa. Para ello se realiza un fresado para un acabado superficial y se utiliza el líquido de mecanizado para enfriar las piezas y reducir el coeficiente de rozamiento. Ahora empieza el proceso de laminado del aluminio, que consiste en reducir el grosor. Para ello se realizan dos tipos de laminados. El primer laminado más grueso se realiza en caliente a una temperatura de unos 500 grados Celsius, mediante rodillos de grandes dimensiones y un tren de rodillos de empuje que permite la suficiente fuerza para ir aplastando el lingote. Luego de ello se enrolla esta lámina. Obteniendo las láminas, es necesario unirlas adecuadamente para que pueda darse la reacción química deseada y finalmente se realiza la soldadura, que se puede realizar de dos maneras. Primera, que se puede realizar por soldadura por puntos y segunda, que es la soldadura por ultrasonido, que es la más moderna. Muchas gracias. Continuando con la exposición, llegamos a las baterías de níquel-zinc, las cuales son una alternativa a las baterías de plomo ácido y níquel-cadmio. Esto debido a que el plomo y el cadmio son sustancias tóxicas. En esta ocasión hablaré del proceso de fabricación de la pila, comenzando con la fabricación de los componentes de la celda. En este diagrama podemos notar que el ánodo y el cátodo tienen una forma semejante de fabricarse. En el ánodo las sustancias involucradas son el óxido de zinc, óxido de bismuto, óxido de aluminio, el hidroximetilcelulosa y un dispersante. Y en el electrodo, en el cátodo, están involucradas las sustancias hidróxido de níquel, óxido de zinc, óxido de cobalto y carboximetilcelulosa. En ambos casos se realiza el pasteado, el cual consiste en formar una pasta con, en cada caso, ambas en las sustancias involucradas,
las cuales recubrirán una hoja portadora conductora. En el caso del ánodo, esta hoja está formada por cobre y aleaciones de cobre, y en el cátodo está formada por varios metales, pero en especial nombraremos al níquel y al acero inoxidable niquelado. En ambos casos se realiza un secado para eliminar el exceso de agua, el cual se usó para formar la pasta, y en ambos casos se comprimen para lograr que ambos electrodos tengan una porosidad deseada. A continuación, en ambos casos se realiza un corte, pero en el ánodo luego se realiza una limpieza mediante lavado, esmerilado, raspado, etc. Y en el cátodo se tabulan los bordes del electrodo para lograr al final una buena soldadura. Estos electrodos se unen junto a un otro componente denominado separador, el cual está hecho a base de nylon y poliolefinas. Estos tres formarán parte del primer proceso de fabricación de la pila, el cual es el ensamblaje, el cual hablaré a continuación. Y ahora hablaré de la fabricación de la pila. Iniciaré con el ensamblaje, el cual consiste en tomar los electrodos y separadores, enrollarlos, ensamblarlos, formando la estructura de la celda. Recalcaré que entre un electrodo positivo y un negativo deben haber dos separadores. Luego sigue el accesorio terminal interno. Aquí es cuando el terminal interno, que es un disco metálico ranurado, se conecta a los electrodos mediante soldadura por puntos, ultrasónico, por láser, entre otros. Luego sigue la inserción, el cual consiste en tomar la estructura de la celda e introducirla en un recipiente o una lata, que vendría a ser la carcasa de la pila al final. Luego sigue el electrodo terminal externo, en el cual el terminal externo se conecta a los electrodos. El terminal externo es lo que sería análogo a las baterías de auto, los bornes. Es decir, a estos se conectan a estos se les hacen las conexiones para que la batería le dé energía al dispositivo al cual se conecta. Luego a la pila se le rellena de electrolito. El electrolito está formado por hidróxidos alcalinos, principalmente hidróxido de potasio. El electrolito permite que fluya el zinc formado en la reacción química, lo cual permite que la pila básicamente funcione. Luego le sigue el sellado, que básicamente consiste en tapar la celda a una presión menor a 450 psi para protegerlo del ambiente, proteger a los componentes del ambiente. Luego de esto, después de esto, se realiza la formación, el cual vendría a ser descargas y cargas para hacer lo que se cree lograr que el electrolito se distribuya por toda la celda. Pero en este proceso se toman medidas de voltaje, impedancia, pérdida de peso de la batería, en las descargas y cargas. Y finalmente se realiza el control de calidad, el cual vendría a ser a realizar descargas de las pilas fabricadas para ver si estas pilas son óptimas y separar las pilas defectuosas que puedan haberse realizado en este proceso. A continuación, mi compañero hablará del reciclaje de las pilas. Y para finalizar con la exposición, procederemos a explicar el proceso de reciclaje de la batería de plomo-ácido. Una vez revisadas y verificadas correctamente las inspecciones de residuo para así evitar mezclas de baterías, procedemos a ingresar los materiales a un molino de martillos rotativos que opera a velocidades de 10 toques por hora, para así separar el plomo metálico del plástico mediante un proceso de flotación y corriente de contraflujo. Posteriormente se realizará una segunda separación, pasando los materiales por una escriba rotativa para separar la pasta del óxido de plomo del plástico de la batería, finalizando con un lavado de plástico molido para quitar la acidez. En la segunda fase se dará el fritado de pasta y neutralización del ácido. La pasta separada en la escriba es enviada a un sistema de filtro prensa, donde se separa el sólido del ácido gastado de la batería.
Este ácido es neutralizado y filtrado para obtener agua de uso industrial con un pH de entre 6 y 9 para consumo interno en la planta. Los residuos de yeso o sulfato de calcio se entregarán a confinamiento como residuos peligrosos. Posteriormente se dará el reciclaje de plástico unido, el cual se va a realizar un lavado y neutralización de plástico, para así pasar a un proceso de molienda fina, el cual dará extrusión de plástico para obtener bayés de plástico. Con este material se fabrican jarras para celdas de baterías nuevas. En el siguiente proceso se dará el procesamiento en hornos, el cual se cargará una mezcla de la pasta y los metales obtenidos en la molienda con los reactivos necesarios para que mediante una fusión directa se convierta en plomo bruto. Además se genera escoria, la cual se entregará a confinamiento como residuo peligroso. Finalmente se dará la refinación de los materiales, el cual es el proceso de plomo bruto mediante técnicas pirometalúrgicas para eliminar las impurezas comunes y obtener un plomo con 99,98 de pureza. Así, por último, se obtienen las aleaciones automotrices de plomo requeridas para la fabricación de nuevas baterías. Esto es todo con la exposición. Gracias por su atención, compañeros.